Bienvenidos nuevamente al módulo de procesos democráticos de la Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana. Vamos a abordar el segundo encuentro sincrónico de esta asignatura. La pregunta que teníamos planteada para esta semana en el encuentro sincrónico iba a ser muy sencilla. Dentro de las formas de gobierno existentes, ¿cuál es su favorita? Y pues obviamente un porqué. Antes de ello y de comenzar a respondernos esta pregunta grupalmente, quiero traerles a colación unos temas básicos. El primero es una recomendación y es este libro de texto. El nombre es La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político del maestro Norberto Bobbio. Es un texto muy interesante donde se nos cuenta o se hace más bien un recuento por toda la historia del pensamiento político sobre cómo se consideraba que debían ser organizadas las formas de gobierno. Sugiero que si les queda un tiempo, lean el prólogo, la introducción y el capítulo 1, que es el que aborda la antigüedad clásica de la cual deviene prácticamente toda la estructura de los estados modernos después del proceso de la Ilustración y de los momentos ligados a las revoluciones burguesas. En este primer capítulo en el texto se aborda y se denomina una célebre discusión entre tres líderes políticos del mundo antiguo, Otanes, Megabizo y Darío. En esta discusión lo que ellos hacen es tratar de definir cuál es la mejor forma de gobierno partiendo de los paradigmas aristotélicos de la existencia de formas puras o perfectas o de impuras o degeneradas o corruptas de las perfectas. De allí que tenemos la monarquía versus la tiranía, la aristocracia versus la oligarquía, la democracia versus la demagogia u oclocracia. Este diálogo con estos líderes de la antigüedad lo que nos trata es de ubicar en por qué estas formas se consideran buenas o no y cómo es que de una manera u otra se vuelven cíclicas en la forma en que los estados se van consolidando para llegar a la perspectiva posterior de los estados modernos, que obviamente es una prospección que hace el autor, que es Norberto Bobbio. Recuerden esta sugerencia. Ahora sí, hablemos de las formas de gobierno. Como les di ya un enunciado básico, tenemos una primera revisión que son las formas aristotélicas, donde se considera que las formas puras o perfectas están ligadas a la virtuosidad de los líderes y al cumplimiento de los objetivos colectivos, es decir, la monarquía es el gobierno de uno, donde ese uno no busca ningún beneficio personal, sino que busca el beneficio del colectivo, que va en oposición a la perspectiva de la tiranía, donde una persona tiene todo el poder, pero lo que busca con él es beneficiarse a sí mismo únicamente, volviéndose un líder máximo, donde no haya ningún tipo de oposición. Por otro lado, tenemos la visión de la aristocracia, que es el gobierno de pocos. En este gobierno de pocos lo que se busca es que la élite del territorio, que no estamos hablando de élite en términos necesariamente de dinero, sino que estamos hablando de aquellos que están mejor preparados y mejor formados, sean quienes tengan la posibilidad de gobernar. Es así que se evita la corrupción y se evita todo tipo de problemas en términos de la ejecución de un gobierno, donde lo que se busca nuevamente es el beneficio colectivo. La oposición, que es la oligarquía, es cuando estas élites solo buscan el interés propio por encima del interés colectivo. La democracia en las formas buenas es quizás la menos buena de todas, porque finalmente, como se piensa desde la perspectiva clásica, no todas las personas tienen la misma capacidad para tomar decisiones que otras. Sin embargo, la democracia se considera esa forma donde el colectivo toma decisiones que van a beneficiar a muchos. La oposición o la forma corrupta es la demagogia o la oclocracia, donde las personas básicamente toman decisiones que se pueden considerar como la tiranía de las mayorías, es decir, muy pocos deciden lo que a muchos les interesa, aunque todos puedan participar, y en ese ejercicio generalmente no se logra satisfacer las necesidades del colectivo. Es así que en esta primera versión o en esta primera versión aristotélica lo que nosotros identificamos son básicamente que tres formas que se derivan en tres negativas y que de una forma u otra marcaron parte del pensamiento en el momento de la evolución del Estado moderno. Más adelante podemos hablar de otro autor que se llama Polibio. Él nos explica las formas de gobierno mixto o gobiernos constitucionales, donde se unen básicamente que las tres formas puras aristotélicas buscando el equilibrio de poderes. Esto hace que podamos entender la existencia de estructuras donde sí puede que haya un líder político, pero hay formas de control que son de tipo
llamémoslo participativo asambleario, como el consulado, como el senado, en términos de los romanos, porque Polibio es romano, y que finalmente el pueblo está ahí y a través de las elecciones y a través de ciertas formas de representación daba lugar a la existencia de estos senadores. Aquí no estamos hablando del ejercicio de una democracia plena, estamos en el marco de la república, también en el marco del imperio, pero que finalmente nos estructura cómo debe ser esa forma de tratar de equilibrar los poderes del Estado, que mucho más adelante el barón Charles de Condant de Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes lo va a plasmar con el ejercicio de las ramas del poder público, pero pues ese es un salto inmenso que vamos a ver más adelante. En este intervalo, más o menos hacia 1513, tenemos a Nicolás Maquiavelo con su obra, su gran obra, El Príncipe, y ojo que lo importante aquí es no solo pensar en el príncipe con esa frase mal acuñada icónicamente, porque pues no la dijo así y tampoco es la intención con la que se ha vendido, del fin justifica los medios. No, el príncipe lo que busca es tratar de explicarle a un gobernante cómo lograr que su pueblo le obedezca y cómo lograr hacer la mejor forma de gobierno. Básicamente se plantean dos formas. La de todos los estados, la que todos los estados o bien son repúblicas o son principados, y el texto se fundamenta más en la idea del principado. Obviamente con esta visión él parte de la perspectiva histórica de la Roma antigua, de Polibio, y evoluciona específicamente donde obviamente va a haber un líder que tiene mucho más poder concentrado en sí mismo, pero que permite la existencia de otros estamentos que complementen la forma en que hace el ejercicio de poder. Llegamos a Montesquieu, que es quizás uno de los padres de la tradición que tenemos en estos momentos del Estado moderno y del Estado contemporáneo, donde él realmente plantea que, o más bien tiene distinciones de las categorías aristotélicas. En esas distinciones lo que él logra es pensar en cómo dividir la estructura interna del Estado para darle un sentido, para darle una forma en que definitivamente se puede organizar bien lo que debe hacer la nación. Él habla, por ejemplo, del gobierno republicano, donde definitivamente el pueblo ejerce la potestad soberana de sus decisiones, que sería lo que nosotros conocemos como democracia en el modelo republicano. Este modelo republicano lo que logra es la participación de bien sea la sociedad completa o de buena parte de ella en el ejercicio de toma de decisiones. También nos habla del ejercicio desde lo monárquico con el gobierno de uno, pero no es un gobierno de uno ilimitado, estamos hablando de un gobierno de uno que se arregla ley, es decir, que no puede exceder los límites que se le han concedido usualmente desde una perspectiva constitucionalista. Esto lo que nos permite también es comprender cómo se establecen los estados y cómo es que se establecen las diferentes formas organizativas. No voy a seguir ahondando en el mundo clásico, quiero llegar al contemporáneo, pero sí quería darles como una pequeña visión o una pequeña mirada a lo que la historia nos ha aportado frente a las formas de gobierno. En la actualidad, nosotros podríamos decir que mantenemos una estructura de gobiernos de tipo republicano, democrático, de una manera u otra, y las monarquías, entre otras. No voy a hablar de las dictaduras como formas de gobierno, porque las dictaduras lo que se consideran son formas de gobiernos de transición, es decir, hay suspensión de libertades individuales, son formas que tienen duraciones limitadas en el tiempo y lo que simplemente nos muestran es cómo se pasa de un tipo de gobierno a otro a través de una vía armada. Entonces no la vamos a contemplar básicamente como una forma de gobierno, sino como una forma transicional de gobierno. Hablando de las repúblicas, tenemos varias formas. Tenemos el presidencialismo pleno, donde nosotros tenemos un líder que es jefe de gobierno y jefe de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? El jefe de gobierno es aquel que se encarga de los asuntos domésticos y el jefe de Estado es el que se entera o se hace cargo de todos los temas que están ligados con la política exterior y con la gran toma de decisiones en el concierto internacional. En el presidencialismo pleno tenemos obviamente a un personaje que es el presidente que se considera jefe de Estado y jefe de gobierno, obviamente en arraigo a la ley y lo que la Constitución le permite. Especialmente en las democracias latinoamericanas, el presidencialismo es muy fuerte, dado que en muchas ocasiones este
esta rama del Ejecutivo encabezada por el presidente acumula muchas funciones que podrían estar distribuidas en otros de las ramas del poder y eso le da mayor notoriedad e impacto a las decisiones en cuanto a la toma de gobierno por parte de un presidente. Tenemos también el presidencialismo ligado al Parlamento, donde si bien el jefe de gobierno, el jefe de Estado, perdón, es el presidente, existe la figura parlamentaria donde existe una limitante en términos de acción, donde todas las políticas deben atravesar por el Parlamento y que los parlamentos en sí mismos lo que buscan es hacer control político y mejores procesos de legislación. En un presidencialismo, el Congreso, digamos que como el nuestro, que tiene una Cámara Alta, una Cámara Baja, Senado y Cámara de Representantes, son el equivalente al mundo parlamentario. Sin embargo, en el Parlamento existe una figura que usualmente es la figura líder en términos de los que están concentrados en esta institución. Esta figura se denomina jefe de mayorías o primer ministro. Bien, seguimos adelante. Hay formas intermedias como el semipresidencialismo, el parlamentarismo, donde es el primer ministro o jefe de mayoría es quien tiene más poder político que el presidente, o hasta el unipartidismo, donde una estructura partidista toma las estructuras políticas. Pero básicamente, para mantener la idea del republicanismo, estamos hablando del modelo presidencial regulado o no regulado a través de un cuerpo asambleario como un parlamento o un congreso. Cuando hablamos de las monarquías, en la actualidad tenemos monarquías constitucionales o parlamentarias, es decir, el modelo absolutista del siglo XVIII cae con la Revolución Francesa y lo que tenemos ahora son monarcas que están controlados en términos del arraigo a la ley y que existen parlamentos que también están haciendo control a las decisiones que toma el monarca. En este tipo específico tenemos que los parlamentos siempre tienen un primer ministro quien se encarga del gobierno doméstico, a diferencia del presidencialismo donde finalmente la función nunca la pierde el presidente, y tenemos adicionalmente al monarca que es el encargado de la política de Estado, es decir, de todas las que se relacionan con el contexto. Hay otras formas de gobierno intermedias y que, digamos, no hacen parte del arraigo básico del modelo occidental. Tenemos aún formas imperiales en algunos lugares del mundo, tenemos gobiernos autoritarios, donde no podemos distinguir ningún tipo de estructura específica, sino que tenemos líderes que en su cabeza determinan y coordinan la manera en que definitivamente las estructuras políticas se desarrollan en sus estados. Así las cosas, es muy interesante poder reflexionar cómo en Occidente básicamente hemos estado siempre cercanos o ligados a formas de participación directa o indirecta, pero que en otros lugares del mundo podemos encontrar formas que son gobiernos autocráticos, teocracias o gobiernos dirigidos por escenarios que pueden ser de junta militar, pero que no necesariamente sean golpes de Estado porque han llegado también por vía de la legalidad. Tenemos también que entender que existen estados que tienen gobiernos provisionales porque no han cumplido con las normas de reconocimiento básicas que se dan en el marco del Concierto de las Naciones Unidas, donde se reconoce a una nación como estado. También tenemos que entender que las formas de gobierno están enmarcadas en la cultura política nacional y en las formas en que los ciudadanos entienden su desarrollo como país y como nación. ¿A qué voy con esto? Nosotros no podríamos exigirle a un país que tiene una ideología distinta, que se comporte igual que nosotros, dado que su acervo cultural y la construcción de sus tradiciones políticas se van a dar en ese nivel de representación. Esto se puede notar, por ejemplo, como resultado del proceso de la primavera árabe, donde naciones que no habían tenido durante muchísimo tiempo procesos electorales comenzaron a acercar a las personas a la democracia. Y no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que en estas transiciones, en estos cambios, hay que entender que la gente tal vez no está acostumbrada a ciertas formas políticas, lo cual hace más difícil su inserción y su participación. Piensen ustedes que han vivido bajo un régimen donde solo hay una autoridad, donde esa autoridad toma las decisiones y de un momento a otro a ustedes se les entregan estas mismas posibilidades en el marco de la democracia.
Muy seguramente no se va a tener muy claro por quién votar, cómo es el sistema, cuáles son las implicaciones del voto. Por eso, entender o encontrar la forma de gobierno más apropiada para el Estado no depende de la presión de naciones o de potencias extranjeras o de la ONU o de cualquier otro tipo de organización internacional. No, depende desde la cultura de la nación y de cómo se ha venido construyendo como nación en la historia. Nosotros, por ejemplo, no podríamos pretender que en Colombia nos volviésemos monarquía, porque justamente la independencia fue la ruptura con la corona, y más una corona que nunca fue nuestra. Nosotros no podemos pensar que aquí tuvimos una monarquía propia, muy distinto a lo que los grupos indígenas tenían, que sí tenían, digamos que jerarcas locales, pero nunca tuvimos una monarquía como la española, como la inglesa, como la francesa, y que en estos momentos de nuestra historia sería casi imposible tenerlas, porque nosotros ya tenemos un acervo cultural basado en la democracia y sobre todo en la visión francesa después de la Revolución, dado que nuestros líderes de la independencia fueron formados con esa perspectiva. Ahora bien, espero que esta revisión les sea de utilidad y entonces vamos a proceder a responder la pregunta de la semana y las complementarias que voy a ir dejándoles en ciertos periodos de tiempo. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy.